Le damos la gracia a nuestro Señor que nos invita que estemos en su presencia. Amén. Él nos trae y nos enseña tantas cosas que necesitamos saber, pero muchas veces no entendemos cómo es que Él va a hacer o traer a realizar estas cosas. Amén. En este día, no sé si notaron, pero cambiamos el color de la plataforma y eso indica que hay un cambio en la temporada litúrgica. Hoy es el día de Pentecostés y celebramos la iniciación de la iglesia en el mundo. Así que estaremos hablando de ese tema aquí en unos momentos y les invito a que abran sus Biblias al libro de Hechos, capítulo 2. Estaremos ahí en unos momentos en esta mañana. La historia de Pentecostés es la historia del nacimiento de la iglesia. Es durante los eventos de ese primer Pentecostés que vemos la iniciación del cuerpo que llevaría la plenitud del evangelio hasta los confines de la tierra. En esos días y semanas después de la ascensión de Jesús, vemos el poder de Dios encomendando a los primeros discípulos de Jesús. Vemos la movilización de los discípulos en el mundo. Vemos la transformación en las vidas de innumerables almas anónimas que encontraron la vida eterna en Jesús de Nazaret. El poder de Dios para lograr los propósitos de Dios viene a través de la presencia del Espíritu Santo dentro del pueblo de Dios. Esta es la realidad central de Pentecostés. Este poder que se nos ha delegado mientras nos sometemos a la dirección del Espíritu Santo no se nos da para que podamos hacer lo que queramos. La habilitación que proporciona el Espíritu Santo no es algo que se supone que debemos ejercer a nuestra propia discreción. El hecho de que hayamos sido empoderados no significa que tengamos poder. Y ahí yo creo que muchas veces nosotros como cristianos nos confundimos. El poder de Dios no nos pertenece a nosotros. El poder que ejercemos requiere nuestra cooperación con el Espíritu de Dios dentro de nosotros. El sermón de Pedro establece el estándar de lo que significa presentar a las personas la obra de Dios en Jesús. Aquellos que no están familiarizados con la obra de Dios en los eventos de la historia humana deberían poder ver a Dios obrando en los seguidores de Jesús. Y en realidad no tenemos tiempo hoy para profundizar demasiado en lo que dijo Pedro, pero debemos como quiera tomar nota del hecho de que Dios no se sorprendió ni se tomó por sorpresa por los eventos que llevaron a la muerte de Jesús. De hecho, nos quedamos con la clara impresión de que fue a través de los fracasos de la humanidad pecaminosa y sin ley que Dios obró para lograr su propósito redentor. La razón por la cual nosotros como iglesia, sin importar las tradiciones que tengamos o las quejas que podamos tener, deberíamos celebrar Pentecostés, es porque marca el cumplimiento de las promesas de Dios en el mundo. En Pentecostés vemos que Dios pudo reconciliar consigo a una humanidad quebrantada, pero Dios también pudo reconstituir un pueblo con el cual tendría comunión por toda la eternidad. Veremos esto un poco más intencionalmente hoy. Leamos una sección del sermón pentecostal de Pedro y veamos qué podemos aprender acerca de cómo debemos entender y conmemorar Pentecostés. En Hechos capítulo 2, empezando en el versículo 22, encontramos estas palabras. Hombres de Israel, escuchen estas palabras. Jesús el Nazareno, varón
confirmado por Dios entre ustedes con milagros, prodigios y señales que Dios hizo en medio de ustedes a través de él, tal como ustedes mismos saben. Este fue entregado por el plan predeterminado y el previo conocimiento de Dios. Y ustedes lo clavaron en una cruz por manos de impíos y lo mataron. Pero Dios lo resucitó, poniendo fin a la agonía de la muerte, puesto que no era posible que él quedara bajo el dominio de ella. Porque David dice de él: veía siempre al Señor en mi presencia, pues está a mi diestra para que yo no sea sacudido. Por lo cual mi corazón se alegró y mi lengua se regocijó, y aún hasta mi carne descansará en esperanza. Pues tú no abandonarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me has hecho conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia. Hermanos, el patriarca David les pudo decir con franqueza que murió y fue sepultado. Y el sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta y sabiendo que Dios le había jurado sentar a uno de sus descendientes en su trono, miró hacia el futuro y habló de la resurrección de Cristo, que ni fue abandonado en el Hades, ni su carne sufrió corrupción. A este Jesús resucitó Dios, de los cuales todos nosotros somos testigos. Así que, exaltado a la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que ustedes ven y oyen. Porque David no ascendió a los cielos, pero él mismo dice: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrada de tus pies. Sepa pues con certeza toda la casa de Israel que a este Jesús, que ustedes crucificaron, Dios lo ha hecho Señor y Cristo. Amén. Muchas veces no leemos suficientes versos para traer contexto, y esto que es solamente una porción del mensaje, así que no vamos a poder profundizar todo lo que dice Pedro aquí. Pero vamos a ver en el día de hoy, quiero tomar un poco de tiempo y hablar de los 5 componentes de Pentecostés. 5 componentes de Pentecostés. Nosotros no necesitamos una comprensión completa de lo que Dios estaba haciendo en Pentecostés para saber que hubo un cambio en la forma en que Dios iba a interactuar con el mundo. Uno de los desafíos más para comprender lo que Dios estaba haciendo en Pentecostés es cuando pensamos que la razón de Pentecostés fue lo que les sucedió a los discípulos en el aposento alto. Pero esto sería una comprensión incompleta de lo que Dios estaba haciendo. Dios no estaba simplemente enviando al Espíritu Santo para capacitar y empoderar a los discípulos. Dios estaba revelando que moraría con su pueblo, de una manera que hasta ese momento no era familiar para el mundo. En ese aposento alto, los discípulos fueron introducidos y llenos del Espíritu Santo. Y cuando Jesús entró en el mundo, se hizo Dios encarnado. Y cuando el Espíritu Santo descendió, se convirtió en Dios que habita en la carne. Dios puede actuar e interrumpir a los asuntos del mundo, pero la vida de Jesús y la presencia del Espíritu Santo demuestra una clara intención en la obra de Dios en el mundo. Dios va a trabajar a través de la humanidad para llevar a cabo su obra. Jesús se convirtió en el Dios hombre y nosotros nos convertimos en hombres llenos de Dios.
Escuchen eso bien. Sí, esto es un misterio. Es difícil de entender a veces, pero eso no lo hace menos cierto. Así que para comprender mejor por qué Pentecostés es un momento tan importante en la vida de la iglesia, veremos los 5 componentes que constituyeron los eventos de ese momento en la historia de la iglesia. El primer componente que podemos identificar es el potencial de Pentecostés. El potencial de Pentecostés. El potencial de ese día se puede ver mejor en lo que sucedió, simplemente en los eventos que ocurrieron. El espectáculo que ocurrió cuando los discípulos salieron del aposento alto debe haber sido confuso y notable al mismo tiempo. Estas personas, supuestamente sin educación, ahora hablaban con una claridad y autoridad que aquellos que los escucharon no podían explicar. Muchos eruditos han especulado que Pentecostés fue una corrección de lo que sucedió en Babel. En Babel encontramos la confusión de las lenguas de la humanidad. En Babel lo que vimos fue la unión del mundo con un propósito que desafió la soberanía de Dios y la voluntad de Dios. Aquellos hechos a la imagen de Dios cometieron el error de pensar que no necesitaban a Dios. Pero en Pentecostés vemos que suceden al menos 2 cosas. Primero vemos cómo Dios restaura la capacidad de la humanidad para comunicarse con Él directamente. El apóstol Pablo nos dice que ahora podemos orar en el Espíritu y que el Espíritu de Dios interactúa con nuestro espíritu para que incluso nuestros gemidos se traduzcan en oraciones inteligibles ante Dios. Segundo, Pentecostés distribuye el templo de Dios. Y hablaremos de eso un poco más en un momento. Pero distribuye el templo de Dios a todo el mundo. El pueblo de Dios ya no tendrá que reunirse en un solo lugar para tener comunión con Él. Pero ahora, donde quiera que vayamos y cada vez que nos reunimos, estamos constituyendo un nuevo templo. Pero ahora está edificada ese templo con piedras vivas. Este es el potencial de Pentecostés. Que lo que en un momento solo parecía una posibilidad, ahora se ha convertido en la principal forma en que Dios interactúa con su pueblo. La iglesia, nosotros que nos llamamos el pueblo de Dios, hemos sido convertidos en lo que Adán y Eva no llegaron a ser. No porque seamos mejores que ellos, y no porque no vamos a cometer los mismos errores que ellos cometieron, sino porque ahora Dios morará dentro y entre su pueblo de una manera que no había hecho antes. Pero una pregunta que yo me hice y que quiero ponerles a ustedes: ¿por qué Dios esperó? ¿Por qué Dios esperó hacer esto? Yo creo que fue porque el mecanismo requerido para hacer lo posible no había existido hasta que Jesús vino y recompró la humanidad caída con su preciosa sangre. Dios, en su paciencia, estaba laborando y trabajando a traer a luz y traer a realidad esta redención. El segundo componente que podemos identificar es la promesa de Pentecostés. Tenemos la potencial, ahora tenemos la promesa de Pentecostés. La promesa de Pentecostés es que la presencia del Espíritu Santo habitará en y entre el pueblo de Dios. Mencioné hace un momento esta realidad, pero yo creo que vale la pena repetirlo, que un aspecto esencial de lo que hizo Pentecostés fue que acercó a Dios a nosotros en una manera diferente. Y a la misma vez nos acercamos más a Dios
nosotros. Dios ya no está distante. Él está tan cerca, que Él está dentro de nosotros. Esta es la promesa de Pentecostés, que Jesús les dijo a los discípulos. Les dijo que esperarán en Jerusalén hasta que viniera el Consolador. Y esta es una forma tan interesante de describir el cumplimiento de la promesa que hizo Jesús, de nunca dejar solos a sus discípulos. Él se iba a ir, pero dijo, nunca te voy a dejar solos. La presencia del Consolador que envió Jesús sería igual en poder y autoridad a Él mismo. Esto es algo tan asombroso de considerar, porque para brindar la asistencia que los discípulos necesitaban para cumplir su misión, el Consolador no solo necesitaría conocer la mente de Cristo, sino que el Consolador necesitaría poder instruir a los discípulos en el cumplimiento de lo que Dios deseaba para aquellos que se convirtieron en la iglesia. En Pentecostés se inauguró la permanencia del Espíritu de Dios para estar presente dentro y entre el pueblo de Dios. Eso fue la promesa, que Dios siempre estaría con nosotros. La gloriosa realidad que para nosotros, es que nosotros disfrutamos del beneficio de 2000 años de historia. Esos discípulos tenían ni horas, días, meses. Nosotros tenemos 2000 años de testimonio y disfrutamos del beneficio de los innumerables testigos que han hablado de la realidad de las obras del Espíritu de Dios en el mundo. Y su testimonio revela que nosotros también podemos llegar a ser y somos los beneficiarios de la presencia del Espíritu en nuestras vidas. Esta es la promesa de Pentecostés. Que toda persona que se encomienda a Dios en Cristo recibirá el mismo consolador que fue dado a los discípulos en esos primeros días. Es una buena promesa. El tercer componente que podemos identificar es el propósito de Pentecostés. El propósito de Pentecostés. El propósito de este día que celebramos hoy fue mucho más grande de lo que a menudo consideramos. En cierto modo, esta es más fácil de ver de los 5 componentes que quiero compartir con ustedes. Y esto se debe a que tan pronto como descendió el Espíritu, los discípulos salieron a las calles de Jerusalén. Cayó el Espíritu, ellos salen del aposento alto y entran en las calles y empiezan a testificar de lo que han recibido y de lo que creen y han visto en esos días anteriores. Y cuando comenzaron a proclamar el mensaje del Evangelio, a los que se habían reunido para celebrar la fiesta, no había duda de que algo les había sucedido. Y yo pienso, de vez en cuando, si el mundo a nuestro alrededor ve que algo ha cambiado en nosotros, la iglesia. El propósito de Pentecostés fue lanzar oficialmente al mundo la iglesia de Jesucristo. Y es este propósito el que se repite o se debe repetir cada vez que invocamos al Espíritu de Dios para que nos capacite y nos fortalezca para declarar el glorioso misterio del Evangelio a quienes nos rodean. Porque antes de este momento, los discípulos habían sido entrenados en el ministerio.
habían sido entrenados en el ministerio, pero no habían sido completamente liberados para el ministerio. Y hay una distinción que yo quiero hacer ahí, porque demasiadas personas confunden estas dos realidades. El hecho de que hayamos aprendido algo acerca de Dios o de las Escrituras no significa que hayamos sido autorizados a llevar eso al mundo por nuestra propia voluntad. Y los discípulos tenían el beneficio de tener a Jesús como su entrenador. Dios está tan interesado en mantener el orden en la iglesia como en mantener el orden en el universo que creó. Y tenemos que tener mucho cuidado cuando nosotros decimos o pensamos que porque Dios me habló, me autorizó. Dios nunca ha funcionado así. Y desde el principio de la iglesia vemos esa distinción entre el tiempo y el proceso de entrenamiento y el ser libertado para hacer el trabajo que Él te ha entrenado a hacer. Pentecostés, por lo tanto, fue el momento en que la iglesia se convirtió oficialmente en aquello por lo que Jesús había estado trabajando con los discípulos. Hasta ese momento, la iglesia no existía. El cuerpo de Cristo no existía hasta ese momento. Jesús había instruido a los discípulos. Jesús había aconsejado a los discípulos. Jesús había disciplinado a los discípulos. Jesús los había enviado a probar las ideas y principios que habían estado aprendiendo. Pero no fue hasta después de que Jesús fue crucificado, hasta que Jesús verificó y validó su resurrección corporal, que Jesús se reveló a decenas de discípulos, que les dijo que fueran y esperen a que viniera el Espíritu. Después de todo eso, después de que llegó el Espíritu Santo, fue que la iglesia había empezado. Y en ese momento, cuando el Espíritu descendió y le llenó a todos esos discípulos para que fueran y le dieron el poder que necesitaba para hacer el trabajo, no había ninguna duda en la mente de esos discípulos sobre lo que tenían que hacer. Porque la transición de lo que les pasó después de la crucifixión y lo que pasó después del descender del Espíritu Santo son dos extremos bien grandes. Y es un ejemplo que podemos notar en qué nosotros podemos esperar. El propósito de Pentecostés es para darnos el poder para cumplir la tarea, el trabajo, el propósito de Dios. El cuarto componente que podemos identificar es el poder de Pentecostés. El poder de Pentecostés. El poder de Pentecostés se ve más claramente en las vidas cambiadas del pueblo de Dios. En las vidas cambiadas, o a lo menos yo pienso que debería serlo así. Porque hasta ese momento, los discípulos eran simplemente los restos de los seguidores de un maestro popular. Y los que querían que matara a Jesús, querían deshacerse de lo que Jesús estaba enseñando. Querían deshacerse del problema de este rabino que estaba caminando por los campos y creando problemas en las ciudades. A los ojos de muchos, Jesús no era quien o qué decía ser. Y ellos pensaron, y Pedro nos dice, que ustedes usaron los mecanismos
de lo político para matar a Jesús, tratando de matar el propósito de Dios. Pero después de la resurrección, después de la ascensión y después del descenso del Espíritu Santo, los discípulos se convirtieron en algo más que simplemente seguidores de un rabino popular. Los discípulos se convirtieron en los heraldos de las buenas nuevas de la salvación. Para todos los que anhelaban la redención del pecado y la reconciliación con Dios. Dentro del propósito de Pentecostés y en los eventos de Pentecostés vemos que se produce un cambio. Aquellos hombres y mujeres que habían seguido a Jesús y que estaban convencidos de quién era Él, ahora fueron vivificados por el poder inextinguible del Espíritu Santo. El Espíritu de Dios, a quien la Escritura representaba como lenguas de fuego sobre las cabezas de los discípulos, ahora guiaba y dirigía sus pasos y palabras en las calles de Jerusalén. Todos sabemos que hacer un cambio en nuestras vidas requiere tiempo y paciencia para lograrlo. Pero también se necesita humildad para aceptar lo que está por venir. Y yo no sé cómo Jesús no se frustraba con los discípulos. Día tras día, mes tras mes, año tras año. Y al fin muchos de los discípulos abandonaron a Jesús. Pedro lo negó. Y de lo que sabemos de las Escrituras, Juan fue el único que estaba ahí con él durante el juicio completo. Pero como quiera, Dios, a través de su Hijo Jesús, laboró, trabajó, enseñó, amó, fue ejemplo para ellos. Pero Jesús sabía que lo que ellos necesitaban para cumplir el propósito que Él tenía para sus vidas no iba a llegar hasta después de lo peor evento que iba a ocurrir en su tiempo juntos. Para mí eso es lo que me da ánimo, me da confianza en que a Dios no le molesta mucho que nosotros no podemos llegar a la meta que Él tiene para nosotros en nuestro poder. Él sabe que nosotros realmente no lo podemos hacer sin Él. Él lo sabe. Y así Él no deja que lo que nosotros hacemos o nos hacemos, cuando hacemos falta o caemos más abajo de lo que Él quiere, Él como quiera, dice, va a haber un momento cuando yo voy a descender y entrar en ellos y darles lo que ellos necesitan para realmente vivir como yo quiero que ellos vivan. Lo interesante para mí es que con demasiada frecuencia nos resulta difícil cambiar. Se nos hace difícil aceptar que Dios está tratando de hacer algo en nuestras vidas. Nos desafía el darnos cuenta de que lo que pensábamos que sabíamos puede no ser lo que es verdad. Que nunca realmente estamos equivocados. Pero esto es natural. Y así ha sido siempre. El aceptar que debemos cambiar nunca ha sido fácil. Especialmente cuando pensamos que tenemos razón. Pero esta lucha entre la voluntad de Dios y la voluntad del hombre no es nada nuevo en la relación de Dios
con la humanidad. Desde las primeras páginas de la Biblia encontramos esta batalla. Y Dios todavía trabaja a través y alrededor de estas realidades. Porque cuando sucede lo imposible, cuando lo improbable se convierte en algo normal, y cuando lo inexplicable se convierte en regla y no en excepción, se manifiesta el poder de Dios. Dios está trabajando en nosotros, en ustedes. Pero muchas veces, y voy a dar un poco de testimonio, confesión, estamos tratando de negociar con Dios cómo es que debemos ser cambiados por Él. Si tú me das esto, yo hago esto. Si yo hago esto, tú me das aquello. Pero Pentecostés nos da recuerdo de que cuando Él entra en un cuarto, la única lengua que se va a oír es la lengua en la boca de Dios. Y muchas veces estamos en competencia con la voz de Dios en nuestras vidas. Estamos tratando de poner voz, palabra en la boca de Dios en vez de escuchar y recibir de lo que Él quiere para nosotros. El quinto y último componente que podemos identificar es la prerrogativa de Pentecostés. La prerrogativa de Pentecostés. La prerrogativa de Pentecostés es que podemos y ahora debemos ir al mundo con las buenas nuevas del Evangelio de Jesucristo. Que ahora que hemos sido llenados por el Espíritu Santo, ahora que hemos recibido el poder y la sabiduría y el entrenamiento que necesitamos para hacer este trabajo, ahora tenemos que salir y ir al mundo. Porque esta es la responsabilidad que se nos ha confiado como pueblo de Dios. Dios puede usar ángeles si quiere. Él puede hacer mensajes en las nubes. Él puede hacer señales en las estrellas. Él puede hacer lo que Él quiera hacer. Pero Él ha decidido a usarnos a nosotros como sus voces en el mundo si vamos a ser la voz de Él y no de nosotros. No debemos aferrarnos al mensaje del Evangelio como si simplemente nos pertenece a nosotros. El Evangelio de Jesucristo, las buenas nuevas de la redención que nosotros le traemos al mundo, le pertenece a Dios. Y Él nos ha dado una misión de llevar ese evangelio al mundo. Yo creo que esto es un tesoro, pero uno que debemos llevar al mundo. Es un tesoro que no nos pertenece a nosotros, pero en que nosotros podemos participar y disfrutar de él. El evangelio nos ha sido confiado para que lo compartamos con los demás. Hemos sido cambiados y se nos ha dado el poder que necesitamos para hacer las obras que Dios nos ha dado de hacer. En el caso específico de nosotros, que estamos aquí reunidos, hemos sido empoderados para ser embajadores de Cristo en este mundo. Así que nuestra misión se manifiesta en una manera particular. Nosotros somos los que estamos llevando las leyes, los directos de Dios al mundo. No estamos haciendo ley. No estamos tratando de convencerle a nadie. Solamente estamos representando lo que Dios es en este mundo. ¿Y cómo se hace eso? Se ve diferente para cada individual. No se ve como yo lo estoy haciendo o como yo lo voy a hacer, pero tenemos que entender que la identidad que Dios nos ha dado como iglesia es particular.
Y la implicación, natural, y yo creo que esperada de Pentecostés, es que nosotros vamos a llevar el evangelio al mundo. Dios no nos dio vida en Cristo y luego nos llenó con el Espíritu Santo para que pudiéramos guardar el tesoro de la vida eterna para nosotros. Él nos da vida eterna. Él nos llena con el Espíritu, porque hay algo que tenemos que hacer en este mundo. Y la responsabilidad de Pentecostés, la prerrogativa que se nos ha impuesto, es que si Dios está por nosotros y dentro de nosotros y alrededor de nosotros, debemos actuar en consecuencia de esas realidades. No debe haber lugar en nuestras mentes o dudas en nuestros corazones de que un aspecto esencial de la vida cristiana es el llamado a ir al mundo y a ser discípulos donde quiera que vayamos. Esa es la misión a nivel alto. ¿Y cómo nosotros vamos a manifestar esa realidad en nuestra vida? Puede ser que requiere un poco de conversación con un pastor. A ver, ¿qué es lo que Dios quiere que yo haga en este mundo? Pero si nosotros nos deshacemos de esta responsabilidad, en realidad estamos rechazando lo que Dios estaba haciendo cuando inició a la iglesia en ese día, en ese primer Pentecostés. Estamos rechazando que Dios nos está empoderando para ir al mundo y hacer discípulos de los que encontramos en el camino. Así que el reto, el apoyo que le doy hoy es este. ¿En qué manera se está manifestando este poder en tu vida? ¿Cómo es que Dios está obrando en tu vida para traer este evangelio, este tesoro, esta realidad a aquellos que estás encontrando en el camino? Hoy les quiero animar a recordar que no solo han sido salvos de la pena del pecado, sino que hemos sido fortalecidos por el Espíritu Santo para la obra del ministerio. Y este ministerio, el ministerio que Jesús nos dio y nos ha dejado, es el ministerio de la reconciliación. Buscamos cualquier oportunidad para reconciliarnos con Dios, con nuestro prójimo y con nosotros mismos. Entonces, a medida de que aprendemos a crecer a la imagen de Cristo, ayudaremos a otros a encontrar su camino. En ese camino angosto que también conduce a la comunión eterna con nuestro Padre Celestial. Eso es lo que nosotros estamos tratando de hacer. Estamos buscando a cualquier persona que también está buscando tener relación con Dios. Y cuando la encontramos, ¿qué vamos a hacer con ellos? Para ayudarles a ver lo que nosotros hemos visto, a saber lo que nosotros ahora conocemos, a experimentar lo que nosotros ahora entendemos en una manera personal e íntima. Esto es lo que representa el día de Pentecostés. No es solamente tener un momento emocional en la iglesia. Es algo más profundo, algo más íntimo de lo que nosotros realmente entendemos. Amén. Te veo un poco temprano, pero vamos a orar. Señor, te pedimos en este momento que nos ayudes, Señor. Que nos ayudes a verte a ti como tú realmente eres. Señor, en ese primer día de Pentecostés estaban ocurriendo cosas en niveles que realmente no se entendían en el momento que estaban ocurriendo. Pero hoy, después de casi 2000 años, nosotros podemos reflexionar y podemos mirar atrás
y tratar de entender qué fue lo que, Señor, tú estabas haciendo en ese momento. Y lo que vemos es que tú estabas tratando de ayudarnos a ver los componentes, los niveles en el cual tú estabas trabajando y laborando en el mundo. Señor, te pedimos hoy que nos ayudes a recibir ese mismo espíritu que descendió en el primer Pentecostés. Ayúdanos a recibirlo cada día de nuestras vidas, Señor. Que tú nos has dado acceso a tu presencia y nos has dado acceso al poder que el Espíritu Santo nos provee. Ayúdanos, Dios, a someternos a la dirección de tu Espíritu. Ayúdanos a recibir la enseñanza que el Espíritu nos da cuando estamos humildes y pacientes. Ayúdanos, Señor, a vivir vidas que realmente te agraden a ti, porque estamos sometiéndonos a tu Espíritu, que vamos a entender por qué nosotros nos satisfacemos en ti. Jesucristo, te pedimos que continúes aquí con nosotros en este día. Amén y amén.